Desde el desayuno, hallaba los bosques reconfortantes. Me encantaba pasear entre los árboles mientras oía el viento silbar entre las ramas, o incluso la dulce cacofonía de los pájaros e insectos en un entorno desconcertante y refrescante. Caminaba horas por los senderos, perdiéndome en mis pensamientos. Siempre hallaba un buen momento para respirar y acabar mi día deambulando por el bosque. De hecho, por eso invité a mi mejor amigo de aquel entonces, Ben, a acampar en un bosque cerca de su casa. No sabía que esa sería la peor idea de todos los tiempos, la que iba a cambiar mi vida para siempre. Ben y yo teníamos 14 años y acampar en un bosque no nos daba miedo. Los adolescentes tienen la capacidad de ignorar el peligro y sentirse invencibles. Y nosotros no éramos la excepción a esa regla. Solíamos visitar varias fábricas abandonadas, practicar escalada improvisada en casas insalubres. Y nunca se nos había ocurrido acampar juntos. Cuando se lo propuse, se emocionó de inmediato. Había preguntado si podíamos contarnos pequeñas historias de miedo alrededor del fuego o intentar invocar a los espíritus del bosque. Pero yo tenía otro plan en mente. Quería intentar algo más divertido, más aterrador. Así es como finalmente le propuse jugar a las escondidas nocturnas. Ben aceptó de inmediato y rápidamente preparó su mochila. Aunque aún no habíamos decidido oficialmente la fecha para ir a acampar, para Ben, aparentemente, era esa noche o nunca. Dado que ambos estábamos en vacaciones escolares, sabía que sería fácil convencer a sus padres. En cuanto a mí y mi familia anfitriona, todo fue muy sencillo. Todo lo que recuerdo es que procedí de la misma manera que mi amigo. Pretendí dormir en su casa, mientras él le decía a sus padres que dormía en la mía. En un abrir y cerrar de ojos, nos preparamos para abandonar nuestro confort y jugar al escondite en la oscuridad de un bosque aterrador. El escenario ideal para los fanáticos del horror y las emociones intensas. Ben estaba tan emocionado que incluso tomó prestada la espaciosa y fácil de armar tienda de campaña de su vecino, que hacía parecer a todas sus homólogas como trapos en un pedazo de madera. Todo era perfecto, nada podía fallar en nuestra organización. Ben estaba tan emocionado que pedaleaba como un loco y yo tenía dificultades para seguir el ritmo. Pero Molay comenzaba lentamente a quemarme, y justo cuando estaba a punto de pedirle que hiciera una pausa, frenó frente a un cartel de madera. Entrecerré los ojos y comprendí que no sería necesario detenernos para continuar, ya que habíamos llegado a la entrada del bosque. Ben entró sin dudarlo y escondió su bicicleta en la maleza cercana. Ya adentro, me indicó que entrara, pero di un paso atrás. Como mencioné, estaba habituado a los bosques. Conocía todas las sensaciones que me brindaba el aire fresco natural, melodías de la fauna según las estaciones. Pero ahí algo no estaba bien. Solo se escuchaba un leve murmullo del viento tratando de colarse entre las densas hojas de los enormes árboles ante mí. La luz tenía dificultades para pasar y débiles rayos iluminaban lo que parecía ser un camino de tierra embarrado y resbaladizo. El aire estaba seco en el exterior, pero todo indicaba que en este bosque, incluso en pleno verano, era muy húmedo. Aparte de estas sensaciones, había otro sentimiento que se infiltraba en mi mente. Algo imposible de expulsar. No importa cuánta fuerza pudiera emplear. Una sensación de peligro. Ben, por su parte, aparentaba indiferencia, porque al siguiente instante me agarró bruscamente del brazo, obligándome a entrar a la fuerza. Según él, al anochecer debíamos encontrar un sitio para acampar. Escalofríos me invadieron al pisar la tierra húmeda del bosque, pero finalmente logré ahuyentar ese sentimiento de peligro repitiéndome que nada podía pasarnos. La casa de Ben estaba a solo poco más de 5 minutos en bicicleta. Además, no había riesgo de caza, pues estábamos fuera de temporada. Todo estaba perfectamente seguro y nada podía presagiar un peligro potencial. Así que terminé racionalizando al máximo y reemplazando este sentimiento de peligro por emoción, por el deseo de aventura. Comencé a explorar el bosque como un cazador de tesoros. Hablamos bastante en el camino y vagamos en busca de un terreno plano, despejado y menos fangoso que el resto del bosque. Luego, después de unos minutos, finalmente lo encontramos. El terreno estaba despejado, plano y el suelo no estaba húmedo.
Nos apresuramos a montar la carpa Very Important Person del vecino de Ben y reunimos algunas piedras pequeñas para hacer el hogar de nuestra futura fogata. También llevamos bebidas, galletas saladas y salchichas para asar en el fuego. Incluso había pensado en traer un escalofrío por si la noche no salía según lo planeado, y que necesitábamos un pequeño trago de emoción. Luego de eso, buscamos ramas para encender el fuego. Sin embargo, esa fue con mucho la parte más difícil de este comienzo de noche. La mayoría de ellas estaban empapadas. Sabíamos que eso complicaría nuestra tarea. Encontramos algunas ramitas, pero insuficientes para mantenernos toda la noche. Ben tocó un árbol y notó que muchos estaban secos, a diferencia del suelo del bosque. Entonces arrancó de un tirón una rama grande del árbol que estaba tocando. Un momento después, ocurrió algo inexplicable. Todas las aves en los árboles empezaron a volar simultáneamente. Es como si el cielo se hubiera oscurecido por un momento y un silencio mortal reinara a nuestro alrededor. La temperatura ambiente cambió drásticamente, pasando de un aire cálido y húmedo a algo frío y seco. Al levantar la cabeza hacia Ben, lo vi mirando fijamente la rama que recién había arrancado, y estoy seguro de que lo escuché pronunciar algo como una pregunta para sí mismo. Había dicho en un murmullo: ¿qué he hecho? Me acerqué a él despacio para confirmar que no tuviera nada. Ben se quedó allí, inmóvil, mirando la rama que sostenía, sin pronunciar una sola palabra. El bosque parecía oscurecerse cada vez más a medida que me acercaba a él, y cuanto más avanzaba, más volvía a surgir la sensación de peligro. El silencio se volvía tan pesado que sentía como si estuviera perdiendo el equilibrio. Escuché a Ben pronunciar otra frase, siempre mirando la rama que sostenía entre sus dedos, como si estuviera en algún tipo de delirio psicótico. Y después de un momento, había pronunciado suavemente: es como si le hubiera arrancado el brazo. Fue en ese momento cuando llegué a su alcance y le toqué el hombro. Entonces le dije que no lo sentía y que debíamos irnos. Asintió con la cabeza y me siguió sin pronunciar una sola palabra. De hecho, solo caminaba, mirando fijamente el vacío frente a él. Observé la dirección por la que llegamos y opté por caminar en línea recta hacia adelante. Quería llegar rápidamente a la entrada del bosque. La sensación de peligro persistía. Lo único que deseaba era salir de este bosque cuanto antes. Ben parecía necesitar ayuda, pero lo peor de todo es que yo también veía que el bosque se oscurecía cada vez más. Y cuando miré mi reloj para ver qué hora era, casi tropiezo y termino en el follaje bajo mis pies. Eran las 22:20, según mi reloj. Pero eso era imposible, ya que habíamos entrado al bosque alrededor de las 14 horas. Era imposible que hubieran pasado 8 horas desde que llegamos aquí hasta ahora. Me detuve para recuperar el aliento y le pedí a Ben que me dijera qué mostraba el suyo, pero él no me respondía. Una rápida mirada reveló sus ojos vacíos. Sin emoción, todavía sostenía esa maldita rama en su mano. Tomé su muñeca para ver la hora. En la suya decía las 3 de la mañana. Ya no entendía lo que estaba pasando y empezaba a preguntarme si era posible que estuviéramos perdidos. Revisé mi teléfono para ver mi geolocalización y encontrar mi ubicación. Nuestro camino lo más rápido posible, pero mi batería estaba agotada. Me apresuré a tomar el de Ben, pero al mirar la pantalla, mi corazón dio un vuelco. Nuestros teléfonos, que habíamos cargado previamente al 100%, estaban ambos vacíos y se negaban a encenderse. Nuestros relojes parecían completamente desajustados, y era incluso posible que estuviéramos perdidos. Así que seguí caminando derecho, y así fue como nos encontramos con algo increíble. Frente a nuestros ojos estaba nuestro campamento. No tenía idea de cómo era posible. Estaba seguro, absolutamente seguro, de haber caminado derecho durante varios minutos largos. Se tardó más de lo necesario en llegar a la entrada del bosque. No dimos la vuelta ni una sola vez, y sin embargo, volvimos a nuestro campamento. Junté las ramas derribadas que estaban esparcidas por todas partes a nuestro alrededor, porque esto confirmaba lo que ahora era evidente. Estábamos perdidos en el bosque. Nuestros padres ambos pensaban que estábamos en casa del otro,
y por lo tanto, nadie sabía realmente dónde estábamos en ese momento. Estábamos perdidos, pero nadie lo sabía. Controlé el sentimiento de pánico que comenzaba a invadirme. De lo contrario, nunca hubiera podido asegurar nuestra supervivencia. Para ambos, Ben se había convertido en una verdadera tumba, y todavía sostenía esa horrible rama en su mano. Cuando intenté quitársela antes, simplemente la sostuvo firmemente, sin siquiera mirarme. Me era imposible quitársela. No sabía qué le había hecho este bosque a Ben, pero era como si hubiera absorbido su alma, después de un momento de mirarlo. Me preguntaba cómo podría sacarnos de ahí. Encendí el fuego, utilicé todas las ramas que habíamos traído, y como había imaginado, no había sido nada fácil. La humedad de los últimos días complicaba mucho la tarea. Entonces, al igual que Ben anteriormente, me levanté y me acerqué a un árbol que parecía más seco que todos los demás. Empezaba a oscurecer y ya me costaba evitar los obstáculos en mi camino. Afortunadamente, la fogata ya estaba encendida y me permitía ver un poco más claro. En el bosque, agarré una de las ramas del árbol que estaba frente a mí y la tiré. Antes de poder arrancar el auto, oí un ruido sordo detrás de mí. El horrible sonido que acababa de escuchar era una mezcla perfecta entre el ruido de la madera que se quiebra y de un hueso humano que se hubiera estrellado contra el suelo. Me di la vuelta y vi a Ben, quien señalaba la cima de un árbol en la oscuridad. Observé el árbol que me indicaba y percibí que se mecía delicadamente de un lado a otro. Entonces me acerqué a Ben lentamente, y justo cuando estaba a punto de preguntarle qué acababa de pasar, dijo: «Mira, está colgado en la rama». Sin ninguna seguridad, levanté la cabeza hacia la gran rama que estaba donde Ben estaba señalando con el dedo, y vi la silueta de algo que permanecía inmóvil, con la cabeza girada en nuestra dirección. Si me hubiera escuchado, habría salido corriendo lo más rápido posible, pero todavía tenía la esperanza de que lo que estaba frente a nosotros en ese momento solo era algún tipo de animal. Pero al mirar en detalle, y a pesar de la oscuridad, podía distinguir sus largos dedos, como si estuvieran enrollados alrededor de la rama que sostenía. Una de sus piernas colgaba en el vacío, y un rayo de luna me permitió distinguir que su piel, pálida y azulada, estaba cubierta de una oscura y gruesa costra marrón. En algunos lugares no podía ver su rostro. Sin embargo, podía distinguir perfectamente el brillo de sus ojos, brillando en la oscuridad, como los animales. Estaba paralizado de miedo, y en un susurro logré pronunciar: «Maldita sea, Ben». «¿Qué diablos es esto?». No esperaba que me respondiera, pero lo hizo, manteniendo su dedo apuntando hacia esa cosa. Suavemente giró la cabeza hacia mí y con su otra mano me dio la rama que no había soltado hasta entonces. Lo desperté por eso. Se escuchó otro crujido, y la cosa en el árbol se había movido, y en un instante, sin que pudiera distinguir el menor de sus movimientos, se había encontrado en la rama de abajo. Esta vez, el rayo lunar ya no iluminaba su pierna, ya que iluminaba su rostro. Mi terror en ese momento me hizo hacer un movimiento instintivo. Mi pie derecho se posicionó para correr lo más rápido posible en la dirección opuesta, pero estaba paralizado, porque su rostro era lo más horrible que jamás había visto. Sus dos ojos brillantes carecían de pupilas y tenían grandes fisuras. Espesa y verde, salpicaba su rostro, tenía la boca entreabierta y su mandíbula inferior parecía dividirse en dos partes. Su nariz parecía fusionarse toscamente con el resto de su rostro, y sus orejas parecían parcialmente arrancadas. Su piel azul, como la de los cadáveres, brillaba bajo la luz de la luna y revelaba grandes cortezas pegadas en lugares de su cráneo y sus mejillas. Es como si fuera una mezcla perfecta entre un árbol y un cadáver humano. Al tercer crujido, Ben desapareció en el árbol detrás de él, con el brazo de la criatura enrollado alrededor de su torso. Grité tan fuerte que los ecos resonaron por todo el bosque, e intenté agarrar la pierna de Ben en un movimiento rápido, pero la criatura era tan rápida que mi mejor amigo ya estaba en lo alto del árbol, desapareciendo repentinamente entre las hojas. Continué gritando, pero ahora era la única cosa en este bosque que producía un sonido. Ben ni siquiera tuvo tiempo de luchar. En un abrir y cerrar de ojos,
había desaparecido completamente. Intenté subir al árbol en un último acto de valentía, poniendo a prueba todos mis esfuerzos y mi voluntad, y apenas logré aferrarme a la rama de arriba. A unos 2 metros del suelo, otro crujido resonó, justo debajo de mis pies. Cuando bajé la cabeza, vi a la criatura que estaba justo debajo de mí. Y en un instante, su brazo agarró mi pantorrilla para tirarme firmemente hacia ella. Di una patada y, hasta el día de hoy, todavía no estoy seguro de si la golpeé. Caí al suelo mientras la criatura bajaba del árbol a toda velocidad para alcanzarme. Sin esperar, me levanté y corrí lo más rápido posible para poner la mayor distancia posible entre la criatura y yo. No tenía idea de a dónde iba, pero corría sin parar. Mi cabeza comenzó a dar vueltas debido al esfuerzo, mientras que, detrás de mí, escuchaba los horribles ruidos de la criatura saltando de árbol en árbol. Y entonces, lo peor que podría sucederme en ese momento, sucedió. Me golpeé la cara con un árbol, mientras era lanzado a toda velocidad. Acabé sentado en el piso, tratando de reordenar mis ideas. Estaba en orden, y apenas había recuperado un atisbo de mis sentidos, cuando ya estaba de pie, listo para correr de nuevo. Pero algo me detuvo. No había ningún tronco de árbol frente a mí, porque no era un árbol lo que había golpeado, eran piernas humanas. Así que levanté la cabeza y vi a Ben justo frente a mí. Colgaba al final de una liana, con los ojos rojos, inyectados de sangre, con una mirada de terror. Mis piernas temblaban intensamente. Hoy me es imposible explicarte cómo logré levantarme de nuevo. Y apenas logré esta proeza, el cuerpo de Ben fue arrancado de un tirón, con un fuerte crujido. Como si alguien hubiera disparado al alien con una fuerza descomunal, hasta que subió todo el árbol. Su cráneo se partió al golpear una rama robusta sobre él, y algo cayó a mis pies, justo antes de que desapareciera por completo. Traumatizado, lo recogí maquinalmente, sin darme cuenta de lo que hacía o tenía en la mano. Podría haberla reconocido entre mil. Su forma era tan particular, porque era esa maldita rama que Ben había arrancado antes. En el momento en que la agarré, otros crujidos resonaron a mi alrededor. Y cuando miré entre las sombras de los árboles, noté todos esos ojos brillantes que permanecían inmóviles. Todos estaban mirándome fijamente. Recurrí a mis últimas fuerzas para correr lo más lejos posible de ese bosque y grité, pidiendo ayuda. Pero ningún sonido hacía eco. Escuchaba ruidos macabros detrás de mí y me era imposible darme la vuelta. De lo contrario, seguramente me habrían atrapado. Mis piernas estaban cansadas, mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a parar. Estaba al límite de mis fuerzas y estaba a punto de rendirme cuando finalmente vi el letrero de madera que estaba en la entrada del bosque. En ese instante, mis piernas fallaron por completo y con un último esfuerzo me lancé lo más lejos posible. Pasando aproximadamente 1 metro el letrero de madera, resbalé y terminé rodando otro metro mientras protegía mi rostro. Esperaba que la muerte llegara. Estaba preparado para ser otra víctima de esos horrores. Pero entonces noté que ya nada me perseguía. Los ruidos cesaron y el aire caliente del verano invadía mis fosas nasales. Había salido del bosque, levanté la cabeza hacia los árboles y escudriñé cada uno de ellos con la mirada. En las ramas había por lo menos 30 siluetas. Todas me estaban mirando, los ojos llenos de lágrimas. Grité e insulté a todos con todos los nombres que conocía en ese momento. Luego, finalmente, lancé la rama que tenía en su dirección. Quería que esa rama golpeara violentamente la cabeza de uno de ellos. Pero en lugar de eso, un brazo monstruosamente retorcido salió de detrás de una de las ramas de uno de los árboles frente a mí. Se aferró a la rama, que se rompió en pleno vuelo con un crujido. Un instante después, todos los árboles comenzaron a moverse y las siluetas desaparecían progresivamente en la oscuridad. Después de unos segundos, no quedaba nada, como si todo hubiera desaparecido, como si nada de todo eso hubiera existido. Pero justo cuando estaba a punto de dar media vuelta, vi el rostro monstruoso de una de estas criaturas. Justo al lado de uno de los agujeros en el borde del bosque, su rostro estaba manchado de sangre, lleno de varias cortezas, profundamente incrustadas en su carne. Él sonreía, pero no con una sonrisa amigable.
Es como si me invitara a regresar a este bosque. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras constataba con horror que esa sonrisa realmente pertenecía a alguien que conocía. Ben ya no era más que una sombra de sí mismo, y, en una última sonrisa, vi su rostro horriblemente desfigurado desaparecer en la bruma del bosque.